Hola hermanos, qué gusto nuevamente estar conectados con todos ustedes para compartirles la palabra de Dios, estar estudiando juntos la Escritura. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante conforme a estos días que estamos celebrando, la llamada Semana Santa, Semana Mayor, Semana de la Pasión, y por eso estamos compartiendo con todos ustedes, los pastores de Vida Nueva, temas muy interesantes acerca de lo que implica la redención, la obra de Cristo en nuestras vidas. Y estamos llegando a los últimos acontecimientos en este camino a la cruz, en este camino hacia la culminación de la obra redentora de Cristo aquí en la tierra, con el fin de pagar por nuestros pecados. Pues los días anteriores que Cristo estuvo aquí ya en Jerusalén, ya había llegado a Jerusalén, ya estaba dentro, ya había sucedido todos estos acontecimientos hermosos de su vida. Vemos que estos últimos días de la vida de Cristo Jesús son importantes también que nosotros los consideremos. Y algo que nos sorprende de forma especial en la narración de los evangelios es la incapacidad del hombre, la incapacidad humana para reconocer a Dios como Señor. Había muchos religiosos, había muchas deidades en el mundo, pero realmente al único Dios y verdadero no se le consideraba como Señor. La incapacidad de entender realmente su palabra, y vamos a hablar hoy de esto precisamente, y esto se demostró en que Cristo encarnado, y como dice el libro de Hebreos, el resplandor de su gloria, la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, es decir, Dios revelándose en carne hacia nosotros, no fue aceptado, no fue reconocido como Hijo de Dios. Por eso afirmamos esto, porque ya había revelación de Dios en este tiempo. Ya existía, ya había la ley, los profetas, los libros históricos, esto ya lo tenía el pueblo de Israel, y aún así, en esta dureza del corazón que provoca el pecado, vemos que no reconocieron a Cristo. Prácticamente, nadie, todos estamos imposibilitados de hacerlo, y solo Dios escogió a algunos en un momento específico. Pero lo que aún sorprende mucho más de esta situación, de esta actitud, de esta forma de actuar del hombre, sorprende más todavía, impresiona, yo diría, que en medio de una humanidad que le traicionamos continuamente, Él siempre mostró su amor incondicional. El amor incondicional de nuestro Dios es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y en Mateo capítulo 26, versículo 1, vemos este tiempo en el que Jesús está ahí y tiene diferentes cosas. El Señor va a estar en el templo. Y hoy dice aquí que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, Mateo 26:1, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12,
que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Quiero pedirle que ahí donde esté cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo hermoso que nos permites tener, Señor, en donde podemos estar compartiendo tu palabra. Yo quiero pedirte que esta palabra sea de bendición, sea de edificación para tus hijos, sea de salvación para aquel que no te conoce. También que tu evangelio pueda penetrar a través del poder de tu Espíritu Santo y traiga una regeneración en el corazón de quien esté escuchando y que todavía no haya nacido de nuevo. Te rogamos tu bendición, tu cuidado, que tú guíes, Señor, cada cosa que hemos de hablar y que todo esto, Señor, sirva para mostrar tus excelencias, que eres lo más importante, lo más bello, lo más maravilloso que existe en todo este universo, en todo lo que puede existir. Ahora, Señor, te agradecemos por tu amor al dejarnos tu palabra y te pedimos que tú ilumines nuestra mente para que sea clara también y pueda ser deseosa en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios mostró su grandioso amor, su amor que vamos a ver, como lo he mencionado al principio en la introducción, su amor que tiene una característica, es incondicional. Es decir, Él decide amar, no le pone condiciones a su amor. Él decide amar y decide a quién amar. Al que Él ha decidido desde la eternidad amar, pero no pone una condición, es decir, en el objeto de su amor no hay una condición buena, y es exactamente lo que acabamos de hablar, de ver en las condiciones de esta circunstancia en los últimos días de Jesús aquí en la tierra. Ese amor incondicional hizo que enviara a su Hijo para pagar por nuestra salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, se encarna voluntariamente. Este plan de redención sabía que Él lo hicieron, ¿verdad?, en esa Trinidad única, es decir, en un solo Dios y tres manifestaciones, tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos tres planearon todo esto desde la eternidad, nos enseña la Escritura. Y aquí nos muestra eso, esta característica de Cristo. Dice en Mateo 26:1 que cuando acabó Jesús de decir las palabras antes de esto, voltea con sus discípulos y le dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Parecería obvio señalar que Cristo lo sabe todo porque consideramos que Él es Dios, pero aquí lo está haciendo de forma muy específica. Es una de las señales, de las muestras que nos narran los evangelios en la vida de Cristo, en donde está mostrando su grandeza y su deidad, porque Él conocía las cosas completamente. Esta característica, este atributo de Dios que solo lo tiene Dios, en esto es santo Dios, porque una de las acepciones de la santidad de Dios es que Él es único, que esta característica de la omnisciencia no la tiene nadie, y Cristo la tenía. Su deidad omnisciente se muestra en que Él mismo planeó todo. No solo se enteró del plan. A veces tenemos esa idea que el Padre hizo todo el plan y que se lo dijo al Hijo y le dijo, bueno, está bien, gracias por avisarme, Padre. No. Este plan que está incluido, repito, desde la eternidad. Y aquí Cristo muestra, Él se adelanta, dice: en 2 días sucede la Pascua y seré crucificado. Él sabía cuál era el momento preciso. Y esto es lo que nos enseña la Escritura. Toda la Escritura muestra este plan de redención y que todo este plan tiene como objetivo primario mostrar las excelencias de Dios. Mostrar que Él es lo más importante, es lo más bello, es lo que nosotros necesitamos reconocer y lo que el pecado nos impide reconocer y desear reconocer tampoco. Entonces vemos aquí que Cristo establece esto. La Pascua, recordamos que era la festividad
en que Dios le ordena al pueblo de Israel que se tiene que celebrar y que tienen que recordar aquel momento, y lo hacían cada año, recordaban aquel momento en el que Dios en su misericordia libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esta liberación de esa esclavitud que los egipcios ejercían sobre el pueblo de Dios. Vemos y recordamos ahí en el libro de Éxodo cómo Dios envía 10 plagas, muestra su poder y Dios le advierte estas cosas, lo que iba a suceder a Moisés en ese momento, y le advierte que él va a endurecer el corazón de Faraón. Esto nos causa un poco de estupor a algunas personas, de duda, pero ¿cómo puede ser posible que Dios, siendo bueno, endurezca el corazón de alguien? ¿No debería de hacer lo contrario Dios? Pues no, lo que está haciendo Dios es que a un corazón que ya está endurecido le hace no ver, no tener ningún tipo de discernimiento del que ya de por sí ya no tiene. Entonces, Dios en la 10ª plaga, la promesa que él había hecho se cumpliría. Endurece, y el propósito, dice Dios claramente ahí en Éxodo, es para mostrar su poder. Se celebra en la última, hay la advertencia de que si no lo deja ir, entonces Dios va a mostrar ese poder. ¿Y cómo lo muestra? Primero dando indicaciones al pueblo de Israel, y le dice lo que tiene que hacer para que la muerte pase, el espíritu de muerte pase por todos esos lugares, y los que tengan el señalado con sangre del cordero, que el dintel de su puerta, señalado ahí con la sangre, manchada con la sangre del cordero que ellos comieron ahí, sacrificaron para comerlo, entonces ahí no habría muerte. Y esto es lo que hacían los judíos, el pueblo de Israel, año con año desde que sucede este acontecimiento. Celebraban la Pascua, y es a lo que se refiere Cristo. Estos primogénitos del pueblo de Israel, solo del pueblo de Israel, al ser obedientes y señalar esto, no mueren. ¿Por qué? ¿Por qué no mueren? Porque se sacrificó un cordero, es decir, se pagó porque esa muerte no cayera sobre de ellos. Y este es el señalamiento en el Cordero Pascual, que es Cristo, el señalamiento desde la antigüedad de lo que implicaba, como ya dije, el plan de redención de Dios. ¿Qué es lo que sucedía? En esta casa en el que se obedece a Dios, que se hace este sacrificio, ese sacrificio comienza a mostrar la sustitución. Bueno, esto lo vemos desde el Edén, ¿verdad? Cuando Dios saca al hombre y a la mujer, Adán y Eva, del huerto después de haber pecado, ellos salen con vestimentas de animales. Quiere decir que hubo muerte, un sacrificio, una sustitución para que ellos no murieran ipso facto, físicamente hablando. Entonces vemos a lo largo de la Escritura, y de forma muy específica en la historia del pueblo de Israel, en todos los israelitas conocían la razón de la celebración de esta Pascua. Desde que eran niños ellos entendían lo que se celebraba. Había una sustitución para mostrar esta gloria de Dios, es decir, para mostrar la gracia, el amor y la justicia de un Dios que ciertamente juzga con justo juicio, pero al mismo tiempo su gracia hace que a sus amados puedan ser librados de ese juicio que merecían. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 7, el apóstol Pablo nos hace este señalamiento de Cristo en relación a Cristo, como esto apuntaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura. Otra de las cosas que señalaba esta celebración es que tenían que hacer pan sin levadura. Por eso dice, limpiaos de la vieja levadura, que esto implica todo aquello que contamina el corazón del hombre, implica la apariencia de creer, porque esto es lo que señala a Cristo también, de pensar que somos agradables en nuestro propio esfuerzo a Dios, y eso es una hipocresía. Para que seáis nueva masa,
sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, aquí la Escritura nos está mostrando que es Jesucristo el que se mostraba en este plan de redención desde la antigüedad, desde esta época, el pensar que vendría una sustitución completa por la razón más grave que existía, que era nuestra condenación debido al terrible pecado en el que nos encontramos. Entonces, aquí vemos entonces que lo que está señalando Cristo, que acabamos de leer ahí en Mateo 26, y lo que nos está enriqueciendo el apóstol Pablo, es que Cristo se encarna, Cristo vive cumpliendo toda la ley, toda justicia, cuando le dice ahí a Juan el Bautista, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Y cuál es el objetivo? Ir a la cruz como ese cordero que moría ahí en sustitución, ir a la cruz del Calvario a recibir la totalidad de la ira de Dios que merecíamos todos aquellos amados del Señor. Él inocente, Él no comete ningún pecado. Cristo viene a la tierra sin pecado, por eso Él tiene que ser concebido virginalmente, es decir, es concebido por María, pero quien fecunda a María para el nacimiento de Cristo es el Espíritu Santo. En Lucas nos narra. Entonces, Él no tiene pecado y no comete ningún pecado, y esa total inocencia, inculpabilidad de Cristo, Él no es culpable de absolutamente nada, se sacrifica recibiendo el castigo eterno, la maldición de nuestro pecado. Esto es muy importante que nosotros tengamos eso en mente, que no fue solo el sacrificio físico de Cristo, sino aquel sacrificio moral en donde Él recibe el castigo que nosotros debíamos haber recibido. Esa soledad y esa separación que hay del Padre con Cristo, cuando Él se vuelve lo más inmundo aquí en la tierra al hacerse pecado. Esto es muy importante, repito, que nosotros lo tengamos en conciencia. La maldición de nuestro pecado lo recibió Él. Dice 1 de Pedro capítulo 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Por qué una sola vez? Porque era el sacrificio perfecto. Todos los sacrificios, nos narra en Hebreos, que eran temporales. Eran como dar un adelanto, como una garantía de este sacrificio perfecto. Ya Cristo no se tiene que estar sacrificando cada año, ya no hay necesidad porque hay un sacrificio. Este era el plan, apuntando hacia este sacrificio que lo paga completamente todo. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Él, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por su amor incondicional, y dice Hebreos 12, 2, por el gozo puesto en Él, soportó el oprobio, soportó el rechazo, soportó el sufrimiento, soportó el dolor, soportó toda la soledad que nos debería de haber sido cargada totalmente. Esa ira de Dios, esa respuesta de Dios justa, perfectamente justa, que merecíamos por el pecado, entonces con el objetivo de reconciliarnos con Él, como dice aquí, para llevarnos a Dios. La justicia no podría quedarse sin ser cumplida. Dios no se pudo hacer ojo de hormiga, como decimos, ¿verdad? De la vista gorda, y decir, no pasa nada, bueno, está bien, vente, ¿verdad? Ponte aquí y yo te voy a llevar al cielo. No. Él es justo y su justo juicio merecía el castigo. Y en su amor y su gracia lo recibe este Cordero Pascual. Esta imagen que tenemos de que para que nosotros no muramos, los escogidos de Dios no muramos, Él se presenta
como el sacrificio perfecto. Es a lo que se refiere Cristo. En 2 días se celebra la Pascua. Es bien interesante que exactamente el día de la Pascua, a la hora que se había señalado desde la eternidad y que estaba dicho y lo veremos más adelante cuando veamos la crucifixión, en lo que se había dicho y se celebraba el inicio de la Pascua, que se mataba este corderito, animalito, es exactamente en el momento en que Cristo expira entregando su vida por el pago de nuestros pecados. Fue preciso, un plan eterno. Dios, Cristo mismo, sabía ese momento, se lo está explicando a sus discípulos. Y mira, escucha lo que sigue diciendo la narración del evangelista Mateo, ahí en el capítulo 26 que leímos, versículo 3. Dice así: entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. El amor incondicional a sus escogidos permaneció a pesar del constante rechazo a Cristo. Dios siguió amando a pesar de que estos hombres le odiaron literalmente. En la historia del hombre caído hay tal grado de soberbia que lo despreciamos, que despreciamos las indicaciones de Dios. Nos pensamos tan independientes a Dios, autónomos, que podemos gobernarnos, que somos tan inteligentes, que podemos esforzarnos, que provoca esta actitud que hubo en estos hombres. Es impresionante. Impresionante, porque todos ellos tenían acceso a la Escritura, tenían acceso a la palabra de Dios inspirada, pero no la pudieron entender. ¿Por qué no la pudieron entender? Porque su naturaleza caída les impedía. Hay una ceguera. Dice en 2 Corintios, Pablo explica esto. Hay una venda, un velo que está aquí que no les permite reconocer el amor de Dios. Y mira, esta ceguera es tan terrible que nos autoengaña. Así dice en Jeremías: nuestra condición de pecado, la caída del hombre en el pecado, es tan terrible que dice ahí que nos engañamos. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Es tan perverso el corazón caído que este engaño no es tan solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Nos autoengañamos creyendo que podemos hacer cosas buenas que Dios considerará para perdonarnos. ¡Qué terrible es eso! Porque el Padre envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no para todo aquel que tenga buenas ideas, que tenga buenas intenciones, tenga buenas obras, no, para que todo aquel que en Él crea, que deposite su confianza creyendo realmente, teniendo la convicción de que Él realmente lo que hizo es suficiente. No que tú veas con Diosito y le pidas perdón. No que te humilles según tú y que le digas: ay, es que estoy tan dolido y perdón. No, el que Él crea. Pero nos autoengañamos. Creemos verdaderamente, estamos convencidos verdaderamente que si nosotros hacemos 2 o 3 cosas buenas o evitamos, porque luego nos comparamos, ¿verdad? No, yo no soy tan malo como aquel, yo he tratado de evitar ser una persona mala, entonces creemos que eso es suficiente para que reconciliarnos con Dios. ¿Qué estamos haciendo? Menospreciando la obra de Cristo. Porque solo esa obra es la que nos reconcilia. Es el pago suficiente por no un pecadito, como a veces catalogamos. Es que yo no soy tan malo como el otro. Yo cometo pecados, no cometo esos pecadotes, cometo pecaditos nada más. Bueno, la santidad de Dios no puede tener comunión con nada inmundo. Ni siquiera con la sombra, dice en Habacuc 2, ni siquiera con algo que se asome de pecado, de inmundicia. No lo puede, dice el Señor, ni ver. Entonces, esta autonomía nos hace ser también autojustificadores. Nos justificamos y la Biblia nos enseña
que lo único que nos puede justificar es la obra de Cristo Jesús, que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Vemos esta ceguera tan grave que el hombre piensa que puede hacer sus planes. Pensó que podría él y que él llevaría la cruz, y se burlaban en la cruz, ¿verdad? Diciendo, mira, tú pues estás ahí por esto, y se sentían orgullosos porque pensaban ellos que ellos habían sido los que habían llevado a Cristo a la cruz. Cuando Cristo sabía, el plan era, Él se entregó a sí mismo, nadie lo llevó, Él tenía el poder para detener esas actitudes y estos planes, para revelar sus engaños. Pero estos planes del hombre con este corazón siempre se verán frustrados. Siempre, tarde o temprano, el hombre se autoengaña pensando, es que voy a ir para allá y voy para allá y voy a hacer esto y sí, Dios, sé que existes, pero ya tendré un tiempo para ti. O algunos, sí, Señor, eres mi Salvador, mi Señor, nada más hago esto y ya después voy contigo y el domingo nos vemos. Y creemos que podemos nosotros planear, y dice Santiago, qué torpes somos al respecto, porque tenemos que decir, si Dios quiere. No está mal que planeemos, no estoy diciendo que planificar o hacer un proyecto esté mal, no, pero si nosotros no depositamos nuestra confianza en Dios, vamos a creer que somos dignos de admiración por lo que hacemos, y por otro lado vamos a pensar que no necesitamos de Él. Fíjate cómo dice el versículo 5 de Mateo 26. Tenían este consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero ¿qué dice ahí? Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Qué había dicho Cristo en el versículo 2? Dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado en 2 días. ¿Qué fiesta decían los fariseos? La de la Pascua, se están refiriendo a eso. No, durante la fiesta no, ahorita no vamos a hacer nada, ¿verdad? Para que no se haga alboroto, porque ellos recibían mucha gente en la fiesta de la Pascua, venían de muchos lados, de todos lados de Israel para celebrar la Pascua, y había muchos visitantes. Mejor aquí no, ¿verdad? Para no hacer alboroto, porque esa era su preocupación realmente. Ellos, al no entender, al no ver a Cristo como el Hijo de Dios, su conflicto era simplemente sus intereses, que no se hiciera un alboroto, que no perdieran sus privilegios ante Roma. Si se hiciera un alboroto, Roma hubiera metido ahí, y eran de los que llegaban y no preguntaban, ¿verdad? Y agarraban parejo, a ver, aquí hay una disensión, un levantamiento, y se agarraban a todos y órale, y los ponían en paz. Entonces ellos, no, y eso los haría perder sus privilegios. Eso es lo único que les interesaba. Fíjate qué ceguera tan terrible, tener al Hijo de Dios enfrente e importarte más tu lana. Tener al Hijo de Dios, ¿verdad?, que te está ofreciendo su salvación, e importarte más tus viajes, importar más tus negocios. Pero es de la naturaleza caída. Sin embargo, vemos aquí cómo los planes del hombre son totalmente distintos a los de Dios. Dios es el que había decidido de antemano en qué instante sería sacrificado Cristo, mostrando su maravillosa gracia. Versículo 6 dice, y ahora Él nos asoma a otra escena el evangelista Mateo. Mientras todo esto se estaba fraguando, ahí dentro de Jerusalén, Mateo 26:6 dice que Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Versículo 7 de Mateo 26. Y en esta casa vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, fíjate bien, ¿quiénes se enojaron? Léele ahí, Mateo 26:8. Los discípulos. Ya no fueron los fariseos, no fueron los pecadores mayores de Israel, los que estaban alejados, no, los discípulos, los que habían estado 3 años al lado del maestro, los que habían sido equipados con entendimiento, con conocimiento de Dios. Al ver esto se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Imagínate, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Como si les interesaran tanto los pobres, ¿verdad? Este ha sido el discurso de muchos religiosos que no consideran a
Dios como su Señor y que piensan que ellos pueden determinar las justicias, la propia justicia, una justicia distorsionada. ¿Cómo un hombre va a poder determinar justamente o decir lo que es realmente justo si su propia condición está torcida? Estamos viviendo tiempos en los que es increíble lo que está sucediendo en el mundo. Es impresionante que estén juzgando a un pastor por predicar en contra del asesinato, el asesinato del aborto, y esté teniendo que afrontar un juicio y que estén tanta gente impune, tantos ladrones, tantas personas que están provocando tanto desastre, tanto egoísmo, gente que se gasta millones de dólares en un auto y en África se está muriendo la gente de hambre. Eso es la evidencia clara de nuestra naturaleza terrible de pecado. Pero somos unos hipócritas, esa es la realidad. Queremos aparentar bondad mientras esa bondad, humanamente hablando, mientras esa bondad no me quite nada, no me incomode, no me quite mis privilegios, trato de ser bueno. Es un llamado a la iglesia poderoso, porque aquí están los discípulos. Si fuera real este sentir, ellos hubieran manifestado, hubieran entendido lo que estaba sucediendo, hubieran escuchado las palabras de Dios. Si fuera real un corazón verdadero de un hijo de Dios que se ha sabido adoptado, bueno, no tendrías ningún problema para adoptar a un hijo. Dicen algunas estadísticas de algunas personas que se dedican a esto, que si el 3% de los cristianos, escúchame esto, si el 3% de los que se dicen cristianos en el mundo adoptaron un hijo, no habría orfandad en el mundo. Pero nos encanta aparentar, hacernos sentir buenos, sentir que si asistimos a una iglesia, si tenemos un ministerio, si damos caritas buenas, si somos famosos en internet por nuestros dichos, entonces ya estamos tranquilizando nuestra conciencia, cuando tendríamos que estar levantándonos, siendo la diferencia, mostrando la santidad verdadera de un Dios santo. Ni aquellos que habían caminado con Cristo 3 años entendían el plan. Se los acababa de decir: voy a ser crucificado. ¿Y qué hicieron? Literalmente les valió, no les importó. ¿Qué harías si ahorita te dijeran, sabes que te quedan 12 horas de vida? ¿Qué harías? ¿Qué harías si te dijeran, tu papá tiene 12 horas de vida? ¿Te quedarías sin el trabajo? ¿Te irías al cine con tu novia? ¿No irías corriendo a donde está tu papá? Mira, estamos viviendo tiempos terribles de pandemia, en donde estamos viendo tragedias, personas que no pueden pasar sus lutos gracias a que sus familiares de forma terrible murieron en un hospital, y ha sido terriblemente doloroso. ¿Y cuál es su expresión? Hubiera deseado cuando menos decirle adiós a mi padre, a mi abuelito, poderlo abrazar por última vez. Es lo natural, eso no necesita ni siquiera estar regenerado para percibirlo y sentirlo. Imagínate qué dureza del corazón. Cristo le está diciendo, en 2 días me voy a morir, me quedan 48 horas de vida, mis queridos discípulos, amados, hermanos. Y ellos, chido. Y viene alguien y adora a Cristo, y alguien le expresa su amor y se enojan. Es la demostración de que no habían entendido nada. Y esto es lo que el pecado provoca, un endurecimiento al corazón que está envidioso de que otro tenga bien, que otro le vaya bien, que a otro le esté yendo bien. Envidia, materialismo, todo enfocado en los bienes. Pues si es que esto, mira, aquí Cristo no se preocupaba por los pobres, claro, si le daba de comer a multitudes. Si se compungió de ver a esa viuda cuyo único sustento era su hijo, y va y toca el féretro y sana, y resucita a ese muchacho. Claro,
Pero estos hombres no tuvieron la capacidad, como nos pasa a muchos de nosotros, de no tener la capacidad de entender cuál es nuestra condición, a qué nos ha llamado Dios, la importancia de saber qué tiempos estamos viviendo. No basta con estar en un grupo cristiano que te tranquilice y que te haga sentir bien. No acaba la ceguera no acaba la ceguera solamente si estás ahí metido. No, tienes que clamarle a Dios para que tu corazón sea transformado, para que sea desde lo que Dios desea. No basta con estar en un grupo cristiano para que se te quite la visión terrenal materialista. Necesitamos intimidad con Dios. Versículo 10 de Mateo 26 dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Dios defiende a sus adoradores en espíritu y verdad. Dios defiende a sus adoradores de corazón, de fe, y no serán avergonzados para siempre. Este ataque seguramente avergonzó a esta mujer. No la detuvo, pero seguramente la avergonzó. Pero lo que Cristo hace es defenderla. Aquella, tal vez la única en ese lugar, que reconocía verdaderamente a Cristo como el Hijo de Dios, esa es criticada y juzgada. Esa envidia desde Caín, en el que yo no fui el reconocido. Mi ofrenda no fue mejor que la de Abel. Yo no traje un perfumito, aunque sea barato, para Cristo. Lo hizo alguien más. Y de pasada, imagínate qué terrible ese corazón pecador que se atrevieron a juzgar a Cristo. Estaban no tan solo juzgando a la mujer, sino a Cristo por permitir ese derroche. ¿No has oído por qué? Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué está permitiendo que haya muertos de un tsunami? ¿Por qué? O sea, ¿quiénes nos sentimos? Imagínate qué altivez tan terrible. Y qué contraste de esta adoradora que dio lo mejor que tenía contra esos avaros, porque ellos, ya vemos más después en otra parte del evangelio, eran unos avaros que solamente estaban pensando en sí mismos. Versículo 14 de Mateo 26. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El endurecimiento del corazón es progresivo. Lleva de un pecado a más pecado a más pecado. Judas no tuvo la capacidad, como nadie la tenemos, de un autoarrepentimiento. Rechazó abierta y voluntariamente la misericordia de Cristo. ¿Y qué sucedió? No le importó entregar al Hijo de Dios. Solo Dios da la capacidad de escuchar su voz a quien Él decide. En Mateo 13:13, Cristo lo explica, dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean los ojos y oigan los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué les dice a los fariseos Jesús? Mira, yo les he explicado, les he dicho, no lo han creído, pero si no creen a mis palabras, vean mis hechos. Ni los ojos, ni los oídos, ni la inteligencia, ni el conocimiento religioso, ni nada
nada da la capacidad. Judas no se arrepintió, ni creyó en él, ni lo amó, ni se rindió, porque valoró más a sí mismo. Y muestra de eso era su amor al dinero. Quiero terminar con Juan 10:25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Siempre rechazaríamos al Señor igual que Judas. Judas es un ejemplo de lo más despreciable que existe para nosotros, pero Judas somos todos nosotros al final del día. Nuestra condición es la misma. Criticamos a los fariseos, pero nuestra condición por nosotros mismos es la misma. De no ser por la gracia que nos da la capacidad, porque aquí lo dice. ¿Quiénes son? Mis ovejas, a las que yo conozco, a las que yo he amado desde la eternidad. Su gracia que nos da la capacidad de oír, que nos quita la venda para reconocer su maravilloso amor eterno y recibirlo. Este mismo pasaje en Juan 13, el Señor les dice a sus discípulos: ha llegado para que pase de este mundo al Padre. Y esto es lo que Dios quiere decirte a ti y a mí en este día, en este momento. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este es el amor. Lo llevó a las últimas consecuencias. Lo llevó hasta el sufrimiento inimaginable. Yo creo que en esta vida no vamos a poder comprender realmente el sufrimiento que realmente pagó Cristo. Amemos al Señor con todo el corazón. Entreguemos todo lo que somos. Busquemos en su providencia el corresponder a ese glorioso amor incondicional de Dios que nos atrajo a Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ese amor incondicional. Y quiero pedirte, Señor, que tu palabra rinda fruto en el corazón de aquellos, Señor, que habían estado endurecidos. Señor, necesitamos de ti. Sin ti estamos perdidos. Sin ti somos menos que nada. Es que, Señor, yo quiero pedirte que el día de hoy obres en nuestros corazones, renueves nuestro entendimiento y transformes nuestras vidas, para que no, Señor, sigamos viviendo viciados de nuestro viejo hombre, sino renovados, Señor, con el nuevo que tú has creado. Ahora nuestro entendimiento también se ha renovado para ser más como Cristo, y que vivamos conforme a eso, y que esto te exalte a ti, te honre a ti, Dios. Reconozcamos, Señor, que podamos reconocer ese amor maravilloso que has tenido hacia nosotros y te podamos corresponder, no en el mismo nivel porque no somos tú, pero sí, Señor, algo que te complazca, que te agrade, que ese amor sea real en esa búsqueda de agradarte a ti. Y esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Estén atentos porque vamos a seguir con estas transmisiones de Semana Santa en estos días de forma especial. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo,
www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.